Hola a todos, bienvenidos a un video más aquí en el canal Historias Reddit 5. No olviden suscribirse al canal, denle like y vamos allá con otra historia. En la boda de mi mejor amiga, una chica se lanzó hacia adelante y atrapó el ramo, solo para que se le resbalara de las manos y cayera directamente en mis brazos. Mi mejor amiga, Lauren Walker, me sonrió radiante. Madison, parece que eres la próxima novia. Los invitados intercambiaron miradas de complicidad y se giraron hacia mi novio de 8 años, Mason Rider, el CEO del grupo Rider. Pero él me quitó con calma el ramo de las manos y se lo entregó casualmente a la chica que estaba a mi lado, su secretaria Natalie Carter. Ella lo atrapó primero, despeinó mi cabello con voz suave. Compórtate, devuélveselo a Natalie por ahora, esperemos a la próxima vez. Los reflectores y la atención de los invitados se desviaron en cuanto el ramo se quedó con Natalie. Miré su expresión asustada pero tímida. Luego puse la mano sobre mi vientre y forcé una sonrisa triste. Mason no sabía que no habría una próxima vez. Nuestra promesa de 8 años ya había llegado a su fin y aún no habíamos dado el paso hacia el matrimonio, y yo ya les había prometido a mis padres, que eran de la realeza, que a la semana siguiente me iría y regresaría a Montelvia para heredar el legado familiar. En el momento en que Natalie Carter se quedó con el ramo, la sonrisa de mi mejor amiga Lauren Walker desapareció. Ella estaba aún más tensa que yo. Acercándose a mi oído, susurró entre dientes que Natalie había hecho eso a propósito. Antes de la boda le dije específicamente a todos que el ramo era para ti. La interrumpí gentilmente. Lauren, hoy es tu gran día. Cositas como esta no importan. Pero esperaste 8 años solo para casarte con Mason, dijo ansiosa, y ahora estás esperando un hijo de él. Si no tenemos la boda pronto, está bien. Giré la cabeza con calma y miré en dirección a Mason Rider. Natalie, sosteniendo el ramo, estaba sentada justo al lado de él. La distancia entre ellos era mucho menor de la que una secretaria debería mantener razonablemente. La mayoría de los invitados eran amigos que nos conocían muy bien a mí y a Mason. Sus ojos se dirigieron a mí, curiosos, con cierta duda. Lauren se molestó aún más y apretó mi mano con fuerza. Madison, investigué sobre Natalie más temprano. Es una persona enfocada en usar a los demás para subir financieramente. Lleva meses intentando acercarse a tu novio. Tienes que tener cuidado. Lauren, eres la novia más hermosa hoy. No te preocupes por mí. Le devolví el apretón de manos y le di una débil sonrisa. Además, ya no pretendo casarme con Mason. Ni siquiera le he contado que estoy embarazada. Mis palabras fueron tan impactantes que los ojos de Lauren se abrieron de par en par mientras me miraba incrédula. Después de un largo silencio, finalmente recordó que la ceremonia de boda aún tenía que continuar. Cuando la boda terminó, Lauren me abrazó fuerte. Madison, si necesitas cualquier ayuda, solo dímelo. Apoyo cualquier decisión que tomes. ¿Qué decisión? Después de que ella se fue, Mason caminó hacia mí, calmado como siempre. ¿De qué estaban hablando ustedes dos hace un momento? Por costumbre, extendió la mano y pasó el brazo por mis hombros. Me alejé un poco hacia un lado y evité el gesto. A él no pareció importarle mi reacción. Con una risa suave dijo, ¿estás molesta? Natalie atrapó ese ramo primero. Después de todo es una chica joven, claro que sueña con bodas. Atrapar el ramo fue solo su forma de pedir prestada un poco de suerte. ¿No quedamos en que esperaríamos para la próxima vez? Se acercó acariciando mi cabello mientras intentaba pacientemente calmarme. ¿Por qué darle tanta importancia al ramo de Lauren? Cuando nos casemos, prepararé uno aún más bonito para ti. Podrás tener cuantos ramos quieras. Silenciosamente cerré los dedos contra la palma de mi mano y lo miré directamente a los ojos. ¿Podemos casarnos este mes entonces? Lauren y yo hicimos una promesa cuando éramos niñas: quien se casara primero, la otra se casaría justo después. Seríamos damas de honor la una de la otra y seríamos testigos de la felicidad de la otra. El aire pareció congelarse. La mano de Mason que estaba cepillando mi cabello se detuvo en el aire. Unos segundos después dio una leve risa. ¿Todavía te tomas en serio los juegos de niños? Soy el CEO del grupo Rider. Una boda no se puede hacer así a la ligera. No te apresures, te lo prometo. Será la boda más perfecta de todas.
La tristeza surgió en silencio en mi pecho. Cada vez que surgía un conflicto, él hacía promesas sobre la próxima vez, sobre esa boda en el futuro. Los años habían pasado y yo aún estaba esperando el día en que esa promesa se hiciera realidad. Pero ahora había decidido volver a casa, no esperaría más. El auto se movió silenciosamente por la noche antes de detenerse frente a mi casa. Mason se quitó el cinturón de seguridad, asumiendo aparentemente que la tensión entre nosotros ya había pasado. Por costumbre se inclinó en mi dirección intentando besarme. Levanté la mano y la presioné levemente contra su hombro. Estoy cansada, Mason. Él se detuvo y me miró a los ojos por unos segundos. Finalmente me dio una palmadita gentil en el hombro. Ser dama de honor cansa, ve a descansar. Natalie dijo que no pudo conseguir un taxi y aún está en el lugar del evento. Voy a volver allá a buscarla. No sería adecuado dejarla allí sola. Asentí con la cabeza con calma. Mason no se movió de inmediato. Parecía estar esperando que yo respondiera de la forma en que normalmente respondía, diciéndole que manejara con cuidado o quejándome de que me estaba dejando sola en casa tan tarde en la noche. Pero en lugar de eso, simplemente abrí la puerta del auto y salí, observando el auto alejarse. Me limpié las lágrimas que me ardían en los ojos y llamé a mis padres a Montelvia. Mamá, papá, acepto cumplir el acuerdo de matrimonio y casarme con Devin Rider. Cuando mis padres supieron que estaba embarazada, se alegraron mucho. Dijeron que el niño era un descendiente de la familia real y que nunca permitirían que cargara con el peso de ser un niño no reconocido. El bebé tendría el mejor futuro posible. También me dijeron que Devin ya había preparado varios planes de boda para que yo eligiera. Reservé un vuelo para 3 días después. Tras volver a casa, comencé a vaciar los cajones de la habitación. Años de recuerdos que había guardado con tanto cuidado, las cartas de amor que Mason me había escrito y las fotos que nos habíamos tomado juntos. Cuando terminé de hacer las maletas, Mason llegó a casa. ¿Aún despierta a esta hora? Su mirada recorrió el armario desordenado y la maleta al lado. Su tono era despreocupado. ¿Por qué de repente estás separando ropa y organizando el armario? ¿Vas a viajar? No respondí a su pregunta. En su lugar pregunté con calma, ¿llevaste a Natalia a su casa? Sí, su departamento queda muy aislado. Realmente es difícil conseguir un taxi por allá. Agaché la cabeza y me giré para salir. Al segundo siguiente, Mason me abrazó por detrás. El perfume de rosas impregnado en él me dejó bastante inquieta. Era el olor de Natalie. Instintivamente lo aparté. Su cuerpo se tensó. Me miró por 2 segundos y luego soltó una risa. ¿Todavía estás molesta por lo del ramo? No seas tan infantil. Se levantó aflojándose la corbata con un tono de impotencia, como si estuviera persuadiendo a un niño. Está bien, mañana encargo un ramo más grande para ti. Vamos a lavarnos y a dormir. Tengo una reunión en la mañana. Con eso se dirigió al baño. Observé su espalda y dije suavemente, les prometí a mis padres que volvería a Montelvia para casarme en una semana. La mano de Mason se detuvo en la perilla de la puerta del baño. Cuando se giró, su paciencia claramente se había agotado. Sus cejas se fruncieron de frustración. Madison, deja de crear confusión. Ya te lo dije, soy el CEO. No puedo simplemente armar una boda de forma impulsiva sin planificación alguna. El matrimonio es algo entre nosotros dos. No podemos apresurar las cosas solo por una promesa que hiciste con tu mejor amiga. Entonces respiré hondo, aferrándome al último hilo de esperanza. Si estuviera embarazada, ¿nos darías un hogar a mí y al bebé? Su expresión dudó por un momento. Luego levantó la mano y presionó sus dedos en las sienes. Un matrimonio y tener un hijo son grandes acontecimientos en la vida. Quiero que todo suceda de acuerdo con los planes. Madison, el grupo Rider tiene muchos proyectos importantes en este momento. Esta es una fase crítica de mi carrera. Casarme en este momento solo me distraería y arruinaría todos mis planes. Así que no uses el embarazo como motivo. Quiero recibir al niño cuando todo esté debidamente preparado. Sus palabras cayeron como piedras, cada una golpeando pesadamente en mi corazón. La desilusión fue inmensa. En ese momento decidí abandonar hasta la última expectativa que aún tenía. Viendo mis ojos enrojecidos, Mason suspiró, suavizando su expresión. Espera solo un año más.
En cuanto mi carrera se estabilice nosotros. Antes de que pudiera terminar otra promesa más, el timbre del celular lo interrumpió. En la llamada, Natalie dijo que había un problema urgente con un proyecto y que todos debían reunirse inmediatamente para una junta. Después de colgar, Mason salió, se llevó sus maletas y nunca más volvió. Tal vez mi repentina conversación sobre el matrimonio lo hizo sentirse sofocado. La empresa simplemente le había dado el pretexto perfecto para mudarse y evitar nuestra conversación. Lo que él no sabía era que cuando regresara, yo probablemente ya estaría de vuelta en Montelvia. En los días previos a mi partida, me encargué discretamente de todo lo que debía hacerse. Vendí la casa en la que vivíamos juntos por un precio reducido. El día en que entregué las llaves al agente inmobiliario, encontré una pila de documentos de proyectos de la empresa de Mason en el despacho. Tras dudar un momento, decidí llevárselos. En cuanto llegué a la puerta de su oficina, escuché risas y conversaciones viniendo de adentro. No solo estaban Natalie y Mason, sino también algunos de sus amigos íntimos. Estaba a punto de tocar cuando uno de ellos habló. Mason, los demás ya saben que tú y Madison discutieron en la boda. Me están preguntando en secreto si ustedes dos terminaron. Natalie me vio parada en la puerta. Su voz sonó como una disculpa, pero la mirada que me dio fue claramente desafiante. Mason, la culpa es toda mía. Fue mi primera vez en una boda, así que no conocía las costumbres. No debí haber atrapado el ramo y causado una discusión entre tú y Madison. La voz de Mason vino justo después. Eso no tiene nada que ver contigo. Es Madison la que está siendo infantil. Uno de sus amigos comenzó a provocarlo. Tanteando el terreno. Mason, ¿hablas en serio esta vez? Hasta te mudaste. ¿Estás planeando terminar con Madison y quedarte con Natalie? Mason hizo una pausa, y cuando volvió a hablar su voz llevaba un tono de frialdad. ¿De dónde sacaron eso? Yo amo a Madison. ¿Cómo podría terminar con ella? Me mudé porque quiero que reflexione sobre sus actitudes. No puede seguir actuando de forma tan controladora todo el tiempo. Mason no notó el destello de celos que cruzó el rostro de Natalie. Cuando termine de reflexionar, volveré a casa. Su asistente habló con cautela en un tono vacilante. Señor Rider, ¿realmente va a seguir dándole ese espacio a la señorita Blake? Ayer vi a la señorita Walker comprando un vestido. Incluso le oí decir a la vendedora que en una semana sería la dama de honor de su mejor amiga. ¿La mejor amiga no es la señorita Blake? La sala se quedó en silencio. La expresión de Mason se endureció. Una boda sin novio no existe. Normalmente le cumplo sus caprichos lo suficiente, pero esta vez tiene que entender que soy el CEO del grupo Rider. No todo puede ser a su manera. Ella no puede tomar todas las decisiones. Dejé los documentos suavemente en el suelo fuera de la puerta, me giré y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente, cargando mis maletas, abordé un avión rumbo a Montelvia. El avión cortó las nubes y por la ventana sexta la línea del horizonte de Montelvia surgir como una promesa cumplida. Las torres blancas del palacio brillaban bajo el sol de la mañana y el mar turquesa que rodeaba la isla parecía respirar despacio, como si el mundo entero allí supiera guardar secretos. Respiré hondo. 8 años. 8 años lejos de todo lo que yo era antes de convertirme solo en la novia de Mason. Mi madre, la reina Elara, estaba en el aeropuerto privado con sus asistentes y 2 guardias apostados discretamente a la distancia. Ella no corrió, nunca corría, pero cuando nuestros ojos se encontraron sostuvo mi rostro entre sus manos y se me quedó mirando por un largo tiempo, como si necesitara confirmar que realmente había vuelto. «Estás más delgada», dijo. «Finalmente estoy bien, mamá», no respondió. Solo me jaló hacia un abrazo que duró más de lo que esperaba, y en ese abrazo, sin necesidad de más palabras, algo que había estado aguantando durante semanas enteras comenzó a romperse. Cerré los ojos y dejé que el dolor me atravesara como una ola. Mi padre, el rey Aldrich, estaba en la sala de recepción cuando llegamos al palacio. Se levantó de su asiento con una dignidad que nunca lo abandonaba, pero sus ojos eran de padre. Madison. Su voz llevaba algo que me hizo tragar saliva. Bienvenida de vuelta. La habitación que me esperaba era la misma de cuando era niña, cortinas de lino blanco, la vista al jardín de rosas, los estantes con los libros que había dejado atrás.
Alguien había puesto un florero con flores frescas sobre el peinador. Detalles. Montelvia estaba hecha de detalles. En la primera noche me senté en el borde de la cama y miré el celular, 23 mensajes de Lauren, 4 llamadas perdidas de números que no reconocía y ninguna, absolutamente ninguna de Mason Rider. No sé qué esperaba. Tal vez él aún creía que me estaba dando tiempo para reflexionar. Tal vez Natalie ya estaba haciendo el desayuno en la cocina que yo había decorado con tanto cuidado. Le respondí a Lauren solo con 2 palabras: llegué bien. Ella respondió en segundos con un audio que escuché con el audífono en la oreja, acostada de lado en la cama con el vientre aún demasiado plano para que alguien pudiera notarlo. Madison, Mason fue a tu casa hoy por la mañana. La voz de Lauren tenía esa mezcla específica de rabia contenida y preocupación genuina. Cuando vio que la casa estaba vacía y que tenía un letrero de se vende al frente, me llamó preguntando dónde estabas. Le dije que no sabía. Se fue sin decir nada. Pero Ross me dijo después que tenía una expresión que nunca le había visto antes, no de tristeza, de shock, como si la realidad hubiera llegado sin avisar. Y Natalie estaba en el auto con él, añadió Lauren casi como un detalle menor. Solo quiero que lo sepas. Cuídate. Sí. Llama cuando puedas. Apagué el audio y me quedé mirando el techo del palacio. El estuco blanco con detalles dorados era el mismo de cuando yo tenía 12 años e inventaba historias con las formas de las molduras. En aquella época inventaba historias de princesas que eran salvadas. Ahora entendía que la historia real era la de la princesa que aprende a salvarse a sí misma. A la mañana siguiente mi madre me llevó a desayunar al jardín y sacó el tema que yo sabía que vendría. Devin llegará mañana. Solicitó un encuentro informal primero, sin presión de protocolo. Devin Rider. Dije en voz alta más para mí misma que para ella. Mi madre levantó una ceja. ¿Conoces a la familia? Solo el nombre. Dejé la taza de té suavemente sobre el plato. Es una coincidencia interesante, ¿no? El mismo apellido. Mi madre se acomodó los anillos en los dedos con el cuidado de siempre. No exactamente una coincidencia. El padre de Devin y el padre de Mason son primos. La familia tiene raíces en la industria europea desde hace generaciones. Devin, sin embargo, creció en Montelvia. Es diferente de la rama americana. ¿Diferente? No dije nada. Pero la palabra se quedó flotando sobre la mesa como humo. Mason Rider y Devin Rider, primos. Yo, que había pasado 8 años al lado de uno, estaba a punto de sentarme a la mesa con el otro. El mundo, pensé, tiene un sentido del humor bastante cruel. Devin llegó a la mañana siguiente puntualmente, sin el séquito que yo esperaba, solo un asistente y un chofer. Bajó del auto vistiendo un traje gris sencillo, sin ostentación, y cuando mi padre fue a recibirlo al palacio, lo saludó con una inclinación de cabeza respetuosa y directa. Desde lo alto de la escalinata lo observé antes de que me vieran. Era más alto de lo que imaginaba. Cabello oscuro, expresión tranquila, nada en su rostro buscaba aprobación. Era el tipo de persona que entraba a un lugar y simplemente existía en él sin necesitar nada de los demás. Cuando levantó la mirada y me encontró en lo alto de la escalera, no la desvió. Princesa Madison. Su voz era grave pero no forzada. Señor Rider. Bajé los últimos escalones con la postura que mi madre me había enseñado antes de que supiera escribir. Es un placer. Él me estudió por un segundo, no de la forma en que los hombres solían hacerlo evaluando la superficie, sino como alguien que intentaba entender algo que aún no lograba nombrar. El placer es mío, respondió, y hubo algo en la forma en que lo dijo que me hizo creer que era verdad. El encuentro informal duró 2 horas en una de las salas más pequeñas del palacio, té, frutas y una conversación extrañamente directa. Preguntó sobre mi vida en los Estados Unidos sin rodeos y le respondí con la verdad editada que había preparado. Escuchó sin interrumpir. Cuando fue mi turno de preguntar, dije, ¿por qué aceptaste este acuerdo de matrimonio? Él no dudó. Porque Montelvia me importa y porque fui lo suficientemente honesto conmigo mismo como para admitir que necesitaba una compañera con sustancia, no con apariencia de sustancia. Lo miré por un momento. ¿Y si no soy lo que esperas? Entonces conversamos. Tomó la taza con calma. No soy el tipo de hombre que cree que los contratos sustituyen a las conversaciones. Aquel día por la noche,
acostada nuevamente en la habitación de mi infancia. Me di cuenta de que mi celular había sonado mientras estaba en la cena, una llamada perdida de Mason Rider. No le devolví la llamada, pero me quedé mirando su nombre en la pantalla por más tiempo del que me gustaría admitir. 8 años no se borran en una semana. 8 años tienen olor, tienen textura, tienen el sonido específico de una voz que memorizaste sin querer. Puse el celular boca abajo sobre la mesa de noche. Afuera, el mar de Montelvia chocaba suavemente contra las piedras de la costa, igual que siempre, como si el tiempo aquí pasara de forma diferente, como si fuera posible empezar de nuevo. Cerré los ojos y puse la mano sobre mi vientre. Todo va a estar bien, pensé, y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, casi lo creí. Al amanecer había un mensaje de texto de Mason, 3 palabras nada más, ¿dónde estás? Y un segundo mensaje enviado 40 minutos después del primero, Madison, necesitamos hablar. Puse el celular en el cajón sin responder y bajé a desayunar. El desayuno en el jardín del palacio tenía esa calidad específica de silencio que solo existe cuando estás lo suficientemente lejos del mundo para escucharte a ti misma. El pan aún estaba caliente, el jugo de naranja recién exprimido. Mi madre se sentó frente a mí con la elegancia de siempre, como si nada pudiera romper esa paz construida a lo largo de décadas. Pero yo conocía a mi madre y su silencio esta vez tenía una textura diferente. Devin dejó un mensaje esta mañana, no levantó la mirada del plato. ¿Quieres saber si te gustaría visitar el Instituto Rider hoy por la tarde? Es un proyecto de arte y cultura que él financia desde hace 3 años en Montelvia. Dijo que prefería que lo conocieras por el trabajo que hace antes que por cualquier otra cosa. Me quedé en silencio por un momento, es poco común. Lo es, coincidió ella, y había aprobación en su voz aunque no la dijera en voz alta. Fui al instituto esa tarde. Era un edificio de arquitectura moderna incrustado entre las piedras antiguas del centro histórico de Montelvia, como una conversación entre 2 tiempos. Adentro había exposiciones de artistas locales, una escuela de música para niños de bajos recursos y un laboratorio de diseño textil que preservaba técnicas tradicionales de la isla. Devin me encontró en la entrada sin ceremonia, sin corbata, sin el traje formal del día anterior, una camisa sencilla con las mangas dobladas hasta el codo. Gracias por venir, dijo. Gracias por invitarme. Miré a mi alrededor. ¿Tú construiste todo esto? Ayudé a construirlo. Comenzó a caminar y lo seguí naturalmente. Hay personas que hacen el trabajo real. Yo solo me aseguro de que el dinero llegue a donde se necesita. Pasé 2 horas dentro de aquel instituto. Vi a niños tocando el violín con una concentración que me rompió el corazón de una forma que no esperaba. Vi a una mujer de 70 años enseñando bordado a adolescentes que fuera de esas paredes probablemente nunca se habrían sentado lado a lado. En algún momento, sin darme cuenta, comencé a hablar con Devin de verdad, no la versión editada, la versión real. Él escuchaba de la forma en que pocas personas saben escuchar, sin preparar la respuesta mientras tú aún estás hablando. Pareces sorprendida, dijo cuando salíamos. Lo estoy, admití. Esperaba algo diferente. ¿Qué? Dudé, no sé. Alguien que necesitara impresionarme. Él solo me miró como si eso fuera información útil y no un elogio. Lauren llegó a Montelvia 3 días después sin avisar. Simplemente apareció en la puerta del palacio con una maleta de mano y esa expresión de cuando había tomado una decisión y no estaba dispuesta a negociar. Te dije que apoyaría cualquier decisión que tomaras, me recordó cuando la encontré en el vestíbulo. La llevé a mi habitación. Se sentó en el borde de la cama. Miró a su alrededor con los ojos abiertos por el esplendor que claramente no esperaba ver, y luego me miró con una seriedad que raras veces veía en ella. Madison, necesito contarte lo que está pasando allá. La historia que me contó la escuché sentada en el sillón de lino blanco cerca de la ventana, con el mar de Montelvia como telón de fondo, como si el mundo necesitara un escenario a la altura para sostener todo aquello. Mason había descubierto que la casa había sido vendida y entró en colapso, no de dolor, sino de ego herido. Había convocado a sus abogados para verificar si había alguna irregularidad en la venta ya que el inmueble estaba a nombre de los dos. Pero todo se había hecho dentro de la ley, yo me había asegurado de eso antes de partir. Natalie, por su parte,
Se había instalado en el departamento de Mason como si aquello fuera solo cuestión de tiempo. Ya está usando su tarjeta corporativa para compras personales, dijo Lauren con voz controlada pero con los ojos echando chispas. El asistente de Ross me contó que parece que convenció a Mason de que es más práctico ya que trabaja tan cerca de él. Cerré los ojos por un segundo. Pero lo que vine a contarte de verdad, continuó Lauren inclinándose hacia adelante, es que Natalie tiene un historial. Contraté a un investigador privado, Madison, lo pagué de mi propio bolsillo, no me mires así. Abrió el celular y me mostró un informe. Ella hizo esto antes con un ejecutivo en Chicago. Se acercó, se volvió indispensable y cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya había firmado documentos transfiriendo participaciones sociales a un holding a nombre de ella. El silencio que siguió fue pesado. Mason está en riesgo, dije finalmente. Mason está en riesgo, confirmó Lauren, y no tiene la menor idea. Me quedé despierta hasta tarde esa noche pensando en lo que Lauren me había dicho. Había una parte de mí, la parte que aún guardaba 8 años dentro del pecho, que quería llamar a Mason y avisarle, simplemente llamar y contarle todo. Pero entonces recordé su voz en la oficina, Madison es la que está siendo mezquina, y recordé el perfume de rosas impregnado en su saco, y recordé 23 intentos de boda que nunca salieron del papel. A la mañana siguiente busqué a Devin, estaba en el jardín este del palacio leyendo. Cuando llegué levantó la mirada sin prisa, necesito contarte algo, dije sentándome en la silla frente a él. Antes de continuar con cualquier plan necesitas saber con quién estás tratando, quién soy y qué cargo. Él cerró el libro, entonces cuéntame. Le conté todo, el embarazo, los 8 años, Mason, Natalie, el ramo, el perfume de rosas, la promesa que nunca se hizo realidad. Le conté sin parar, sin editar, sin elegir lo que sonaba mejor. Cuando terminé hubo un silencio que duró el tiempo suficiente para que comenzara a arrepentirme. ¿Viniste a contarme esto ahora?, dijo despacio. ¿Por qué pensabas que me iba a echar para atrás? Pensaba que tenías derecho a saberlo. Me miró por un largo momento. Madison. Mi madre era profesora de escuela pública. Mi padre era el hijo rebelde de una familia rica que renunció a todo por amor a ella. Crecí aprendiendo que lo que una persona carga en su equipaje no define quién es lo que decide hacer con ese peso. No dijo nada más aparte de eso. Luego añadió con algo cercano a una sonrisa, yo ya sabía del embarazo. Tu madre me lo contó el primer día, pensó que debía saberlo antes de cualquier encuentro formal. Tragué saliva, ¿y viniste de todos modos? Vine de todos modos. En los días siguientes, Devin y yo trabajamos juntos en algo que no había sido planeado pero que fue tomando forma naturalmente. Usando mi posición como princesa heredera de Montelvia y los contactos europeos de la familia Rider que Devin había cultivado a lo largo de los años, comenzamos a estructurar una fundación binacional enfocada en comunidades artísticas y educación cultural. Era real, era legítima y era exactamente el tipo de iniciativa que atraía la atención de la prensa europea y de los grandes conglomerados de inversión. El nombre del grupo Rider, el de Mason, aparecía en algunos de los socios de esa red, y era solo cuestión de tiempo hasta que el movimiento llegara a los oídos correctos. No me estaba vengando, estaba construyendo, pero la construcción, cuando se hace con precisión, tiene el mismo efecto que un espejo, hace que todo a su alrededor aparezca por lo que es de verdad. Fue un jueves por la tarde cuando Lauren entró corriendo a mi habitación con el celular en la mano. Madison. Su voz era diferente. No era rabia, era algo entre asombro y urgencia. Mason está en Montelvia. La miré sin parpadear. Ross me mandó mensaje ahora. Mason abordó un vuelo privado anoche. ¿Sabe dónde estás? Me quedé parada por un segundo. Luego me levanté despacio del escritorio. Por la ventana, el mar de Montelvia brillaba igual que todos los demás días. Tranquilo, indiferente, como si no supiera que allá a lo lejos 8 años de historia estaban a punto de tocar a mi puerta. Saqué el celular del cajón. El mensaje de Mason enviado hacía 3 horas decía, sé que estás en Montelvia, lo sé todo Madison y voy hacia ti. Miré esas palabras por un largo tiempo y luego volví a poner el celular en el cajón. Abrí el armario y elegí el vestido más elegante que había traído.
Si Mason Rider quería encontrarme, me encontraría, pero esta vez me encontraría como realmente era. Llegó por la tarde, cuando el sol de Montelvia aún pegaba fuerte en las piedras blancas del palacio. Lo vi por la ventana antes de que llegara a la puerta. El auto alquilado se detuvo en el patio de entrada y Mason bajó con esa postura de siempre, hombros erguidos, mirada directa, la seguridad de un hombre acostumbrado a entrar a cualquier sala como si ya le perteneciera. Pero esta vez no era una sala de juntas y no sabía lo que le esperaba. Bajé la escalinata principal sola, sin prisa, con la espalda recta y el vestido de seda azul noche que mi madre había elegido para mí años atrás, guardado para una ocasión que aún no había llegado. Había decidido que esta era la ocasión. Los guardias del palacio lo condujeron hasta el vestíbulo principal. Cuando Mason me vio, se detuvo. No era solo el vestido, era todo. Era la forma en que yo ocupaba ese espacio, como si cada piedra de ese piso existiera para ser pisada con exactamente ese peso. Era el candelabro de cristal reflejado en mis ojos. Era el hecho de que en ese palacio yo era otra cosa y él lo estaba viendo por primera vez. Madison. Su voz tenía algo que nunca había escuchado en ella antes, una duda. Mason. Mantuve la voz calma. Debiste haber avisado. Habría sido más fácil preparar una recepción adecuada. Él dio un paso en mi dirección. ¿Qué es todo esto? ¿Eres una princesa? Siempre lo fui, respondí simplemente. Lo llevé a una de las salas de visitas, no a la sala familiar donde mis padres recibían amigos, sino a la sala protocolar con sus muebles imponentes y los retratos de los antepasados en las paredes. Quería que entendiera, antes de cualquier palabra, dónde estaba. Mandé traer té y me senté frente a él con las manos cruzadas en el regazo. Por un largo momento él solo me miró. Yo reconocía esa expresión. Era la que usaba cuando procesaba una situación que se había salido del libreto que había escrito en su cabeza. ¿Por qué nunca me lo contaste?, dijo finalmente. ¿Por qué nunca preguntaste quién era yo? Respondí. En 8 años, Mason. Nunca preguntaste de dónde venía, qué había dejado atrás, qué cargaba. Me veías, pero no me conocías. Él abrió la boca y la volvió a cerrar. ¿Viniste hasta aquí para llevarme de vuelta? Continué antes de que pudiera empezar. Pero yo no me fui, yo regresé. Hay una enorme diferencia entre las dos cosas. Madison. Se pasó la mano por el cabello. Un gesto que yo había visto 1000 veces cuando intentaba reorganizar un argumento. Entiendo lo que te hice esperar. Pero te amo, ¿sabes eso? Sé que tú crees eso. Tomé la taza de té con cuidado, pero amar a alguien y tratarla como una conveniencia son cosas que no coexisten. Siempre me amaste en el intervalo entre tus prioridades, Mason, y yo acepté eso por demasiado tiempo. La sala se quedó en silencio. Afuera el viento se movía por los árboles del jardín. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Devin entró sin apurar el paso. Saludó a Mason con un asentimiento de cabeza y vino a sentarse a mi lado con la naturalidad de quien ocupa ese lugar desde hace mucho tiempo. Era calculado. Yo le había pedido que estuviera allí. Pero la forma en que lo hizo parecía completamente orgánica. El efecto en Mason fue inmediato, sus ojos fueron de mí a Devin y de Devin a mí, y algo detrás de esas cejas fruncidas hizo un cálculo que claramente no le gustó. Devin Rider, dijo Mason. Y había algo nuevo en su voz, un reconocimiento tenso. Mason. Devin no se levantó. ¿Hace cuánto tiempo se conocían? Claro, primos. Pero por el tono me di cuenta de que no eran cercanos. Había entre ellos el tipo de distancia que a veces solo existe entre miembros de una misma familia que tomaron caminos muy diferentes. ¿Estás comprometido con Madison?, dijo Mason. No era una pregunta. Estamos discutiendo los términos, respondió Devin con esa calma que yo ya había aprendido a reconocer como su marca. Ella toma sus propias decisiones. Mason me miró y por primera vez en 8 años vi en ese rostro algo que nunca había estado allí antes, la conciencia de haber fallado. No el tipo de error que se corrige con una promesa de un ramo, sino el tipo que no tiene arreglo fácil. Existe un niño, dijo bajito. Existe, confirmé. Entonces no podemos simplemente. Mason. Puse la taza sobre el plato con una suavidad que cortó el aire. Me dijiste que un matrimonio sería una distracción para tu carrera.
Dijiste eso mirándome a los ojos sabiendo que yo había esperado 8 años. No hay arreglo de última hora para eso. Se quedó en Montelvia 2 días. En el primer día intentó verme 3 veces más. Mandé decir con toda la cortesía que mi crianza me permitía que mi agenda no daba espacio para más visitas en ese momento. En el segundo día mi asesora me informó que él había hecho contacto con uno de los socios comerciales de la fundación, un inversionista suizo que había manifestado interés en nuestra iniciativa binacional. Mason había llamado como CEO del grupo Rider presentándose como parte interesada e intentando entender el alcance del proyecto. Cuando Devin me lo contó, hubo un silencio entre nosotros y luego dijo, está intentando descubrir qué estamos construyendo. ¿Y cuando lo descubra? Respondí, va a entender el tamaño de lo que perdió. Devin me miró por un momento con esa expresión difícil de nombrar. ¿Aún sientes algo por él? No era una acusación. Era solo una constatación honesta y yo me la merecía, extraño a quien pensé que era. Dije después de un tiempo, eso es diferente a sentir algo por él. Él asintió despacio y no dijo nada más porque no hacía falta. Fue en la noche del segundo día cuando llegó el mensaje de Lauren con un archivo adjunto. El investigador privado había terminado el informe completo sobre Natalie Carter y lo que estaba en ese documento iba mucho más allá de una tarjeta corporativa usada indebidamente. Natalie había registrado 3 semanas antes una empresa a su nombre utilizando datos de un contrato del grupo Rider como garantía, un contrato al que había accedido en su condición de secretaria ejecutiva. Era una maniobra sofisticada, del tipo que toma meses construir y que exige acceso privilegiado a información interna de la empresa. Lauren había reenviado el informe al abogado corporativo de Ross, que era también consultor jurídico de 2 de los mayores accionistas del grupo Rider. No por accidente, sino por instrucción mía. No llamé a Mason, no le mandé mensaje, no le avisé, pero cuando ese informe llegara a las manos correctas, y llegaría era solo cuestión de horas para que el grupo Rider entrara en una crisis interna que ningún CEO puede ignorar. Y Natalie Carter finalmente sería vista por lo que siempre había sido. En la mañana del tercer día Mason se fue de Montelvia sin verme. Mi asesora me entregó una nota que él había dejado en la recepción, una hoja de papel con su letra que yo conocía tan bien como la mía propia, esa caligrafía inclinada hacia la derecha que él decía que era señal de ambición. Había solo una frase, no sabía lo que tenía, perdóname. Doblé la nota con cuidado y la puse dentro del libro que había leído esa semana, no porque fuera importante guardarla, sino porque era importante no desecharla con rabia. La rabia siempre le perteneció a él. La serenidad era mía. Esa tarde Devin y yo teníamos una reunión con representantes de la prensa europea para el anuncio oficial de la fundación. Mi padre estaría presente, mi madre también. Mientras me preparaba puse la mano sobre mi vientre, un gesto que se había vuelto instintivo, como verificar si el corazón aún latía. Vas a tener un mundo entero, pensé, y por primera vez ese pensamiento no vino acompañado de miedo. El anuncio de la Fundación Rider Montelvia ocurrió en una mañana de cielo despejado con la prensa europea reunida en el jardín principal del palacio, cámaras, micrófonos, periodistas que habían viajado desde París, Berlín y Lisboa. Mi padre abrió la ceremonia con la dignidad de siempre. Mi madre se sentó en la primera fila con esa sonrisa guardada que reservaba solo para las ocasiones que realmente importaban. Cuando me acerqué al micrófono al lado de Devin, sentí el peso de ese momento de una forma que no había anticipado. No era nerviosismo. Era exactamente lo opuesto. Era la sensación de estar completamente en el lugar correcto por primera vez en mucho tiempo. Hablé sobre la fundación, sobre el instituto que Devin había construido, sobre los niños con el violín y la mujer de 70 años enseñando bordado. Hablé sobre lo que significa construir algo que dura, no para impresionar, sino para servir. Cuando terminé, los aplausos que vinieron no tenían esa calidad performativa de los eventos corporativos. Eran genuinos y los recibí de pie, con la espalda recta y el vientre aún escondido bajo la tela del vestido, guardando el secreto más bonito que jamás había llevado conmigo. Fue esa misma tarde cuando la noticia estalló en los Estados Unidos.
Natalie Carter había sido formalmente investigada por el Consejo de Accionistas del Grupo Rider tras el descubrimiento de la empresa registrada ilegalmente con datos contractuales de la corporación. El informe del investigador había llegado a las manos correctas como yo sabía que llegaría, y una vez que los accionistas empiezan a hacer preguntas, ningún CEO, ni siquiera Mason Rider, puede controlar el ritmo de las respuestas. Lauren me mandó los enlaces de las noticias con un único comentario, hecho. No sentí alegría, sentí algo más silencioso y más profundo que la alegría, sentí que la verdad simplemente había ocupado el lugar que siempre le perteneció. Mason llamó esa noche, lo dejé sonar hasta el buzón de voz. En el mensaje que dejó, la voz estaba diferente a todo lo que había escuchado en ella antes, sin la cadencia calculada del CEO. Sin la paciencia levemente condescendiente del novio que creía que estaba manejando una situación. Era solo una voz cansada. Madison. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que sepas que lo entendí. No hoy, no cuando te fuiste. Lo entendí cuando vi tu rostro en ese palacio y me di cuenta de que nunca me había preguntado qué existía detrás de tus ojos. Te amaba como alguien ama una certeza, sin cuidado, sin atención, porque las certezas parecen no necesitar ninguna de las dos cosas, y fue exactamente por eso que te perdí. Cuídate, cuida al bebé. El mensaje terminó. Me quedé sentada en el borde de la cama por un largo tiempo con el celular en el regazo y el mar de Montelvia chocando afuera en la oscuridad. Entonces borré el mensaje, no con rabia, sino con la misma calma con la que se cierra un libro que ya terminaste de leer. Devin tocó a la puerta de mi habitación media hora después. Trajo té sin preguntar si quería, porque en algún punto de esas semanas simplemente había aprendido que yo siempre quería. Se sentó en el sillón al lado de la ventana mientras yo me quedaba en el borde de la cama. Nos quedamos en silencio por un tiempo que no necesitó ser llenado. ¿Estás bien?, dijo. Finalmente lo estoy. Y era verdad de una forma que aún estaba aprendiendo a reconocer. No estoy feliz con lo que le pasó a él, pero estoy bien. Devin asintió. Luego, con esa franqueza que ya había dejado de sorprenderme, dijo, no quiero que te quedes conmigo porque sea la decisión más segura, quiero que te quedes porque elegiste quedarte. Lo miré, a ese hombre que había llegado a Montelvia sin pompas, que me había mostrado niños tocando el violín antes de pedirme cualquier cosa, que había escuchado toda mi historia sin retroceder. Estoy eligiendo quedarme, dije. Y fue la primera promesa que hice en mucho tiempo de la cual no tuve que tener miedo. La boda ocurrió 3 meses después en un jardín del palacio con el mar al fondo. Lauren fue mi dama de honor. Ella había prometido eso cuando éramos niñas y Lauren es el tipo de persona que cumple lo que promete. Ella lloró incluso antes que yo y después fingió que no había llorado, y yo fingí creerle. Mi hijo nació 6 meses después. Un niño de ojos oscuros que dormía con los puños cerrados como si ya se estuviera preparando para algo. Devin lo sostuvo el primer día con una seriedad tan completa que me hizo reír. Aquel hombre que enfrentaba contratos millonarios sin pestañear se quedó paralizado ante 3 kilos de niño durmiendo. Necesita un nombre a la altura, dijo Devin. Necesita un padre a la altura, respondí. Y Devin me miró con una expresión que no necesitaba traducción. A veces pienso en aquel ramo, en el modo en que se resbaló de las manos de Natalie y cayó en mis brazos sin que yo lo pidiera, en el modo en que Mason me lo quitó con la misma naturalidad con la que siempre había quitado mis elecciones sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, sin darse cuenta de que yo lo permití por mucho tiempo. Durante mucho tiempo pensé que aquel momento había sido el inicio de mi pérdida. Hoy entiendo que fue el inicio de mi claridad. A veces la vida nos quita exactamente lo que creíamos querer para mostrarnos lo que siempre necesitamos. Y la diferencia entre una mujer que sobrevive a eso y una mujer que se transforma por eso no está en la fuerza que demuestra al mundo, está en la decisión silenciosa tomada en una noche oscura de levantarse de la cama, abrir el armario y elegir el vestido más elegante que tiene, no para impresionar a nadie, solo para recordarse a sí misma quién es. Y para ti que llegaste hasta aquí al final de este video, comenta aquí abajo basado en hechos reales y no dejes de comentar también qué te pareció esta historia. Hasta la próxima.